Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar ya con el webinar. Em, Quería pediros, por favor, inicialmente que silenciéis vuestro micrófono y que apaguéis la cámara para evitar problemas de interrupciones y demás. Si tenéis alguna pregunta, por favor, escribidla en el chat. Y quería informaros también de que la sesión se está grabando a efectos de justificación de la realización de este webinar, porque este proyecto está financiado con fondos públicos. Si alguien tiene algún problema, por favor, puede contactar con ese teléfono que aparece ahí en pantalla. Yo quería presentaros inicialmente, haceros una brevísima presentación de FEUGA para quien no la conozca. FEUGA es una entidad privada sin ánimo de lucro con más de 40 años de experiencia. Somos intermediarios entre la empresa y la universidad y llevamos pues más de 40 años promoviendo la innovación entre las empresas y todo tipo de sectores. Actuamos en 4 áreas principales que son la innovación y el emprendimiento, formación, tanto o sea, sacada por nosotros mensualmente, como formación ad hoc para empresas. También tenemos el área de becas de prácticas en empresas para titulados y estudiantes universitarios y también de formación profesional. Y también diseñamos y desarrollamos proyectos innovadores para entidades públicas y universidades. En el área de innovación y emprendimiento, tanto a nivel regional, nacional como europeo, nosotros prestamos apoyo y prestamos servicios en toda la cadena de valor de un proyecto. Es decir, desde que surge una idea hasta que pues llega al mercado. Entonces, en ese sentido, pues identificamos o problemas o oportunidades en las empresas o bien en las universidades, y ayudamos en todo el proceso de búsqueda de financiación de los programas más adecuados de financiación pública, y apoyamos en todo el proceso de presentación de un proyecto a una convocatoria. Si el proyecto sale aprobado, pues todo el apoyo en el seguimiento de la justificación. Y en el caso de que podamos ir de socios, que es el caso de pues, todos los proyectos europeos y algunos, dependiendo de la convocatoria, en proyectos nacionales, en ese caso FEUGA, si va de socio, pues generalmente coordina y ejecuta la parte de divulgación y comunicación y de explotación de resultados. Este apoyo, sobre todo a nivel nacional, porque a nivel europeo sí que ya es en consorcio, todo este apoyo a nivel nacional lo hacemos, como decía, a una empresa de forma individual o pues para un grupo de empresas o entidades, no tienen por qué ser empresas, diferentes entidades que participen como en consorcio para un proyecto. A nivel nacional y donde FEUGA puede ir de socio, como decía, pues os enseño aquí pues ya nuestro bagaje en proyectos. Estos son solamente del área agroforestal. Grupos operativos supraautonómicos que participan varias comunidades autónomas, operativos gallegos y proyectos piloto también gallegos, que ahora explicaré pues lo que es un grupo operativo. Esto es ya nuestro bagaje desde 2009 en proyectos europeos. Aquí sí que están mostradas pues todas las áreas de conocimiento en los que participamos. Como podéis ver, pues ya tenemos un amplio posicionamiento en Europa. Y nuestra experiencia y la posibilidad de colaboración es horizontal, es decir,
Trabajamos con todo tipo de sectores y todo tipo de áreas tecnológicas. Y además somos agente de la red PIDI del CEDETI, que es una red que presta apoyo y presta información sobre ayudas y para la I+D+I. Entonces, ¿qué es Millo Preciso? Bueno, pues Millo Preciso es un grupo operativo centrado en agricultura de precisión para maíz forrajero, para conseguir una gestión más eficiente de esa producción y de esos recursos agrícolas. Entonces, Millo Preciso lo que busca es un sistema que limpie y que depure mapas de rendimiento de cultivos, que depure esos datos para optimizar la planificación y la aplicación de las semillas para que las fincas sean lo más productivas posibles y que el cultivo sea de lo más óptimo. ¿Qué son los grupos operativos? Pues los grupos operativos no deja de ser una serie de agentes, entidades de diferentes tipos que tienen que ser además complementarias, pues como agricultores, ganaderos, empresas, centros de investigación, etcétera, que se agrupan para llevar a cabo un proyecto de innovación que bien aproveche una oportunidad o resuelva un problema en los sectores agroalimentario y forestal. Los grupos operativos están financiados a nivel nacional por el Ministerio de Agricultura y a nivel gallego están financiados por la Agencia Galega de Calidad Alimentaria. En este caso, Millo Preciso pues, está financiado por la Xunta de Galicia y tiene un presupuesto de 180.000 euros. Los participantes, ¿quién forma este consorcio? Pues la empresa Marcos Otero, que es una empresa de servicios de maquinaria agrícola, el grupo Biomoden de la Universidad de Santiago, la ganadería Ladrela, que es la que posee las fincas donde se produce el maíz forrajero, donde se desarrolla el proyecto, y FEUGA, que en este caso, pues aparte de, como os decía, hacer la promoción del proyecto y todo el seguimiento y justificación, o sea, seguimiento y ejecución del proyecto, pues también nos ocupamos de coordinar todo el plan de divulgación y de comunicación y de ejecutarlo. Como podéis ver, tenemos 4 perfiles diferentes y complementarios. Los objetivos de Millo Preciso, pues como os decía, la elaboración de ese procedimiento fiable para utilizar mapas de rendimiento de tal manera que se eliminen, perdón, esos errores sistemáticos y aleatorios y se optimice la siembra y la fertilización. Que desarrollar pues un protocolo del procesado de toda esta información y pues también que los operarios y la gente implicada en agricultura pues que sepan utilizar este tipo de tecnología y sobre todo también pues el promover que se utilice la agricultura de precisión en Galicia. Bueno, aquí están los objetivos de desarrollo sostenible en los que está encajado el proyecto y los destinatarios de este proyecto, los más directos, pues son los productores de maíz forrajero, granjas y cooperativos y explotaciones de vacuno de leche, granjas y cooperativas ganaderas, centros tecnológicos, plataformas y, bueno, en cualquier caso, cualquier tipo de agricultor o cultivo porque se puede aplicar pues en otro tipo de sectores, ¿no? Las actividades que se van a realizar, que os va a explicar en detalle ya Javier Bueno de la Universidad de Santiago, pues es las principales actividades. Quiero decir, es la documentación de todas las actividades de laboreo, de abonado y demás, la instalación y puesta a punto de ese equipo informático y de los sistemas de sensores que van a recoger la información,
todo el procesado de toda esa información que van recogiendo las cosechadoras y la elaboración de estos mapas de prescripción, pues la eliminación de esos errores y pues la elaboración también de guías de buenas prácticas. Y paralelamente a todo ese proceso de ejecución de actividades, pues toda la divulgación y la transferencia de resultados. Los resultados esperados, bueno, pues ya los he dicho en realidad, y los resultados hasta ahora que se han ido consiguiendo y demás, os los explicará a continuación Javier Bueno también. La parte de comunicación y divulgación que os comentaba corre a cargo de FEUGA y quería resaltar pues, su importancia, ya que una de las patas principales de este proyecto, o de estos proyectos, perdón, es que se conozca lo que se hace, los avances que se van consiguiendo y los resultados que se obtienen finalmente. ¿Por qué? Para que el resto de entidades del sector puedan implantar y adoptar este tipo de, o sea, que conozcan este tipo de innovaciones y puedan adaptarlas, ¿no? Y conseguir pues una mayor productividad y competitividad de cada uno de los sectores a los que afecta el proyecto. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es elaborar, por un lado, diferentes materiales que vamos exponiendo pues, o entregando en ferias, congresos o jornadas como esta. También elaboramos pues notas de prensa, noticias, promovemos entrevistas, tenemos pues redes sociales que os invitamos a seguir, en la que podéis ir conociendo pues todos los avances y los resultados y actividades que vamos haciendo. Y también participamos, bueno, organizamos webinars, jornadas y eventos, a veces, o sea, eventos particulares o webinars concretos como es este, o si no también organizamos pues diferentes eventos más grandes en las que agrupamos pues o bien proyectos por temática o proyectos de diferentes temáticas y bueno, lo que se trata es de difundir y promover la implantación de este tipo de innovaciones en los sectores y también audiovisuales, que ahora os voy a mostrar el que hemos desarrollado. Y por supuesto también participamos en ferias, en congresos o eventos externos para dar a conocer el proyecto. Entonces ahora voy a dejar de compartir aquí un momento para poneros el vídeo. Vamos a ver. ¿Veis el vídeo? ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí. Vale, lo pongo aquí. Tac. Vale. El proyecto Millo Preciso se centra en el desarrollo de la agricultura de precisión en Galicia con el cultivo del maíz forrajero, a fin de favorecer una utilización más eficiente de los recursos que permitan mejorar la productividad y, en consecuencia, la rentabilidad del cultivo, así como las prácticas sostenibles. El proyecto prevé la elaboración de mapas de rendimiento de las parcelas a través de la instalación de sensores en las cosechadoras para optimizar las dosis de insumos y mejorar así la producción. La participación del grupo Biomoden en el proyecto Millo Preciso se centra en trabajar con los archivos que se obtienen en las máquinas cosechadoras
para depurar esos datos en bruto que salen de las máquinas y obtener información fiable en base a la cual realizar los mapas de prescripción que después controlarán los trabajos de los tractores cuando vayan con las máquinas de aplicación de insumos a las parcelas de los ganaderos. Estas máquinas que aplican fertilizantes, semilla o productos fitosanitarios necesitan realizar su trabajo de la forma más precisa posible, aprovechando al máximo estos insumos que tienen un coste elevado y que además pueden provocar problemas medioambientales si se distribuyen de la manera inadecuada, ¿no? Entonces estos archivos en bruto que salen de las cosechadoras, la Biomodem se ocupa sobre todo de limpiarlos y de llegar a obtener el procedimiento más adecuado para realizar el tratamiento y la limpieza de esos archivos antes de poderlos utilizar en la siguiente fase del proyecto, que es la aplicación a dosis variable de insumos. Los socios implicados en este programa centran actualmente los trabajos en la instalación de sensores en las cosechadoras de la empresa Marcos Otero, con la idea de poder testar el funcionamiento de estos dispositivos, que estarán conectados con los GPS de las máquinas. La empresa Marcos Otero nos dedicamos sobre todo a la siembra y recolección de forrajes. Con el proyecto Millo Preciso lo que pretendemos es realizar mapas de cosecha, ¿vale?, con las propias máquinas que recogen el material. De esta forma nosotros vamos a tener unos mapas donde sabremos las zonas más productivas y menos productivas de las fincas. Y luego la idea es utilizar estos mapas para programar las siembras con dosis variable, donde nosotros también podremos colocar más cantidad de semilla o menos cantidad de semilla en unas u otras zonas de la finca, para de esta forma hacer una mejor utilización de la semilla, más optimizada, y conseguir así mayor rendimiento con el mínimo gasto posible. Estoy en Millo Preciso porque para conocer un poco el rendimiento que tengo de mis fincas, en la hora de la cosecha, saber dónde producen más y dónde el terreno es mejor y produce más, y dónde es peor, que va a producir menos. Entonces a la hora de sembrar, pues en donde produce menos se echaría menos cantidad de semilla, y donde más produzca se echaría más para sacar mayor rendimiento a la finca, a lo que son las fincas, y así poder sacar una mayor producción. Para maximizar el impacto de los resultados entre los agentes del sector y público en general, se está llevando a cabo por parte de FEUGA una intensa labor de divulgación. Desde FEUGA impulsamos iniciativas innovadoras y apoyamos a las empresas a poner en marcha proyectos que aprovechen una oportunidad o solucionen un problema para los sectores agroalimentario y forestal. También desarrollamos y ejecutamos diversas actividades para dar a conocer los avances y resultados de los proyectos, para que estas soluciones sean implantadas en estos y en otros sectores. ¿Cómo saber cuál es la parte más productiva de una finca de maíz? ¿Cómo averiguar dónde se puede echar más semilla porque el rendimiento responde a las expectativas? El proyecto Millo Preciso responderá a estas preguntas al tiempo que tendrá un beneficioso impacto en el sector y en la industria agroalimentaria gallega, ayudando a reforzarlos a la vez que promueve la diversificación en el medio rural. Vale, pues ahora, bueno, mi presentación ya ha finalizado y ahora le voy a dar paso a, le voy a dar paso a Javier Bueno del Grupo Biomodem de la Universidad de Santiago, que nos va a explicar pues todas las actividades que se han desarrollado hasta el momento y pues los resultados que se van consiguiendo. No lo he dicho, pero el proyecto tiene 3 anualidades y finaliza todavía el año que viene, en 2024. Entonces, pues eso, que Javier Bueno nos explicará lo que se ha hecho hasta el momento y lo que se ha conseguido hasta ahora. Javier, si puedes compartir tu pantalla. Buenos días, gracias Ángela.
Estoy compartiendo ya la pantalla, creo que ya la veis, ¿no? Sí, ¿Veis todos la pantalla? Sí. Bueno, pues como dijo Ángela, el proyecto Millo Preciso comenzó en la pasada Navidad, en el 2022. Su comienzo fue en el mes de octubre, con lo cual, debido al periodo en el que se siembra y se cosecha el maíz, realmente todavía estamos en el primer año de prueba de los distintos dispositivos que hemos instalado en las cosechadoras y, por lo tanto, como ahora voy a contar, solo tenemos una campaña de cosecha de maíz, que es la del presente año 2023. Bueno, mi nombre es Javier Bueno, soy profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, en el Campus Terra, que está en la ciudad de Lugo, y formo parte del grupo Biomoden de la Universidad de Santiago de Compostela, que lo formamos sobre 11 investigadores más colaboradores. La temática general del grupo se centra en la agricultura inteligente y el desarrollo sostenible del mundo rural, y estamos organizados en 3 áreas temáticas, ¿no? Una de mecanización, otra de energía y otra de modelización. Yo pertenezco al área de mecanización, donde en la actualidad estamos trabajando principalmente en estas temáticas de agricultura y ganadería de precisión, automatización y robótica. Bueno, en cuanto a Millo Preciso, se centra en el empleo de unas máquinas concretas que son las más utilizadas hoy en día por las empresas de servicio para la recolección de forraje aquí en el noroeste de España, en Galicia en concreto, que son las cosechadoras autopropulsadas de forraje. Son unas máquinas que, en cuanto a número de unidades nuevas vendidas en todo el mercado español, no generan un gran volumen de ventas en cuanto a número de unidades. Como vemos en esta gráfica, andan en torno a las 20 unidades nuevas vendidas al año, de las cuales prácticamente la mitad se venden aquí en la Comunidad Autónoma de Galicia, pero que el mercado de segunda mano es 5 veces superior, ¿no? En este último año, 2022, anduvo en torno a las 100 unidades si sumamos tanto las nuevas como las máquinas de segunda mano, donde se cambia la transferencia. Bueno, estas cosechadoras autopropulsadas, en el mercado español tenemos 4 marcas que comercializan este tipo de máquinas, y como vemos, dentro de las 4 marcas hay una mayoritaria con gran diferencia sobre las demás, que es esta marca alemana Claas, que en los últimos 5 años ha supuesto, en cuanto a unidades nuevas, en torno al 60% de las unidades vendidas, seguida por las cosechadoras de la marca New Holland con en torno al 26%, John Deere un 11% y Krone con un 4%. Entonces, la primera cuestión que aborda Millo Preciso es que cuando una empresa de servicios tiene un parque de maquinaria donde tiene tiene máquinas de distintas marcas, como sucede en el caso de la empresa Marcos Otero, que está formando parte del grupo operativo Millo Preciso, se encuentra que tiene una cosechadora de una marca determinada, en este caso de la marca Claas, pero que los tractores, al igual que sucede en la mayor parte de España, no se corresponden con la misma marca, ¿no? En concreto, en el caso de Marcos, su flota de tractores es de otra marca diferente, de la marca John Deere, que además se corresponde, como vemos, con la marca más vendida en España. También son datos del año 2022, donde tiene una cuota de mercado en maquinaria nueva en torno al 20%, y donde observamos que en el caso de los tractores, pues Claas tiene una posición mucho menos importante que en el caso del mercado de cosechadoras. Esto nos lleva a uno de los primeros problemas que aborda el proyecto, que es la interoperabilidad de los datos que se obtienen con una marca, con una máquina de una marca determinada, para poder ser utilizados en una máquina de otra marca, ¿no? En este caso, vamos a obtener la información de los datos de rendimiento con las cosechadoras Claas, que utilizan un formato de archivo de Claas, y después vamos a querer utilizar esa información para realizar operaciones con el tractor, como las siembras, los abonados o las aplicaciones de productos fitosanitarios, donde vamos a utilizar un tractor John Deere con un equipo John Deere y que necesita que la información que le traslademos al tractor sea compatible con este sistema, ¿no? Aunque los fabricantes de maquinaria han ido dando pasos hacia una normalización de esta comunicación del formato de la información entre unas máquinas y otras, la realidad es que todavía hoy en día, en lo que se refiere a datos de trabajos de documentación, como es la cosecha, los datos de rendimiento, que en esos archivos
no es posible utilizar directamente los archivos, por ejemplo, en formato class en un monitor John Deere para controlar después, mediante una técnica de aplicación de dosis variable, una abonadora o una sembradora con el equipo John Deere, ¿no? Entonces, es una de las primeras cuestiones que ha abordado Millo Preciso en cuanto a hacer compatibles los formatos de los archivos entre máquinas de distintas marcas, ¿no? Bueno, las cosechadoras de forraje, en concreto, para realizar esta documentación del proceso de recolección, necesitan tener activados una serie de sensores. Algunos suelen ya venir en las máquinas nuevas de serie, como el sensor de rendimiento que va en los rodillos de alimentación, y otros hay que montarlos si no disponen de ellos, como por ejemplo el receptor GPS para georreferenciar los datos de producción que mide el sensor de rendimiento, o el sensor de medida de humedad que se coloca en el tubo de descarga para cuantificar el contenido de un material seco o el contenido de humedad del cultivo, ¿no? Con este equipamiento en la máquina somos capaces de elaborar estos mapas que vemos aquí a la izquierda, donde tenemos una serie de puntos con la producción medida y georreferenciada, ¿no? Y en cada punto de la parcela tenemos ese dato que obtenemos con los sensores de la producción del cultivo en la parcela en cada zona. Esos mapas, como decía, después los vamos a querer utilizar posteriormente para poder tomar decisiones en otro tipo de operaciones, ¿no? Como por ejemplo las siembras, ¿no? Como se ha mencionado en el vídeo, si tenemos en las parcelas zonas que veamos que son más productivas respecto a otras que tienen un potencial productivo menor, podemos optimizar la siembra cambiando del sistema tradicional de utilizar una única dosis para toda la parcela a utilizar una dosis variable. Es decir, en las zonas que son más productivas podemos sembrar una mayor dosis de semilla, y en las zonas que son menos productivas podemos sembrar una menor dosis de semilla. Con ello optimizamos un insumo que tiene un precio elevado y podemos conseguir mantener o incluso incrementar el nivel productivo de las parcelas con este manejo más optimizado de las diferentes zonas de la parcela. Para ello tenemos que cargar esa información que vamos a obtener de los mapas de rendimiento, como digo, en un sistema ya que pertenece a otra marca, en este caso John Deere, y tenemos que hacer compatible esa información que obtenemos en las cosechadoras class con el sistema que utiliza John Deere después para controlar electrónicamente estos aperos, como es el caso de la sembradora, ¿no? Bueno, ahora mismo la herramienta más utilizada por las empresas de servicios para gestionar este tipo de información es esta aplicación en la nube que proporciona John Deere a sus clientes, que es el centro de operaciones, donde automáticamente ya, si tenemos un sistema de telemetría, un módem instalado en el tractor, a medida que vamos generando la información, se va subiendo a esta aplicación en la nube, y a partir de ahí podemos analizar, podemos bajar esta información, a analizarla y tomar las decisiones para la gestión del cultivo que creamos oportunas, ¿no? Para solucionar este problema de la interoperabilidad de la información, de los datos que sacamos con la cosechadora, que es de una marca, y poderlos utilizar en los tractores, que es de otra, en nuestro caso en Millo Preciso hemos equipado las máquinas con un doble sistema. Por un lado, la cosechadora autopropulsada viene con el sistema de documentación que trae la marca class, pero para poder obtener los archivos en un formato que se puedan subir ya automáticamente a la nube de John Deere, a ese centro de operaciones que acabamos de comentar, hemos tenido que montar un puente en la máquina que accede al CAN bus que tienen las cosechadoras class y ya traduce el formato de datos que obtienen los sensores instalados en la cosechadora class al formato John Deere, lo sube a un monitor adicional John Deere que hemos tenido que instalar en la cabina de las cosechadoras, que recibe la señal del receptor también que hemos instalado John Deere para georreferenciar cada dato de producción o cada dato de humedad que mide la máquina con el sensor de humedad o con el sensor de producción de los rollos de alimentación, y al mismo tiempo, mediante la instalación de un módem que vemos aquí desmontado, esa información ya se sube por telefonía móvil a la nube, a esa aplicación en la nube que tenemos, que es el centro de operaciones, y para la cual necesitamos también un segundo receptor GPS para este sistema de módem y telemetría. Entonces, el problema de la interoperabilidad nos obliga, como vemos, en una de las alternativas, a instalar un equipo
que permita traducir la información de clase a la información de John Deere para poder utilizar únicamente el centro de operaciones como aplicación con la que después gestionar los archivos, ¿no? Otra solución podría ser utilizar el sistema de clase y a partir del sistema informático de clase exportar esa información a un formato que pueda ser después trasladado posteriormente al centro de operaciones de John Deere, pero es un proceso más laborioso y que no es automatizable, ¿no? Entonces, este sistema lo que nos permite es una mayor comodidad para la empresa, dado que es automático, a medida que se genera el archivo ya se va subiendo y almacenando en esa aplicación en la nube. Entonces, en la primera etapa del proyecto nos hemos dedicado a instalar estos equipos en las cosechadoras. En el caso de los sensores de rendimiento que van montados en los rodillos de alimentación, es una activación del software del equipo electrónico que lleva la máquina para que estos sensores de rendimiento ya obtengan los datos de la producción. El sensor de humedad no lo tenían las cosechadoras, hubo que instalarlos. Hay dos modalidades principales en el mercado. Hemos utilizado el sistema de los sensores capacitivos, que por conductividad eléctrica del forraje que sale por el tubo de descarga, lo podemos asociar con su contenido de humedad y por lo tanto calcular el contenido de materia seca, ¿no? Estos equipos, con los sensores, una vez instalados, necesitan una calibración. Necesitamos comprobar que las medidas que están tomando, tanto de producción como de humedad, se corresponden con las reales, ¿no? En el caso de que haya desviaciones, corregir en los sistemas informáticos de las cosechadoras esas desviaciones para ajustarse lo máximo posible a la producción o el contenido de humedad real del cultivo, ¿no? Esto ha sido uno de los trabajos que estamos desarrollando con Millo Preciso, estas calibraciones, para lo cual estamos utilizando este sistema de pesaje portátil que llevamos en este caso a la explotación de Francisco López en la ganadería Ladrela, donde esta campaña pues hemos pesado todos los remolques que han salido de todas las parcelas que han producido maíz forrajero en la explotación de Francisco López. Con esto podemos comparar los datos reales de producción mediante el pesado de los remolques con los que mide la máquina. Igualmente, hemos tomado muestras del maíz forrajero para analizar su contenido de materia seca y comparar también el contenido de humedad que registra el sensor con el contenido real de humedad de la planta, ¿no? Como digo, este trabajo lo hemos hecho en esta campaña en las 7 parcelas que Francisco López ha dedicado a maíz forrajero en la campaña de 2023. Han sido estas 7 parcelas, de las que han salido 72 remolques en total. Hemos pesado un total de 853 hectáreas, redondeando, que han salido de las 24 hectáreas de estas 7 parcelas que se han dedicado a maíz forrajero, ¿no? Un trabajo, bueno, como vemos, las jornadas de ensilado y de recolección pues se prolongan en el día, incluso llegan a realizarse ya cuando se ha ido el sol, como vemos. Y en el monitor de las cosechadoras, mediante estos datos ya de mediciones reales, podemos corregir la calibración de los datos que obtienen los sensores para afinar esa medida de la producción y esa medida del contenido de humedad, ¿no? Bueno, otro tema en los que nos estamos centrando en Millo Preciso es después cómo manejar esos datos una vez adquiridos. Como vemos, la instalación de los sensores es un tema fácil de conseguir, están disponibles comercialmente. Quizás el tema que hay que prestarle más atención es esa calibración, pero una vez instalados los equipos y calibrados, esto funciona ya automáticamente y las máquinas están subiendo constantemente información, en este caso a la aplicación que estamos utilizando, que es la aplicación en la nube del centro de operaciones de John Deere, ¿no? Bueno, nosotros para poder manejar en más profundidad estos archivos con los datos de rendimiento en bruto que están en el centro de operaciones, hemos utilizado un software que es este que veis aquí, el SMS, el Spatial Management System, una casa comercial que es AgLeader, que nos permite analizar con más detalle los datos que contiene cada archivo de rendimiento. Para automatizar también el proceso de obtención de esta información en el software SMS, hemos utilizado también una aplicación en la nube, que es esta que veis aquí, Agfinity, de la casa AgLeader, que permite su sincronización con el centro de operaciones. Siempre que el propietario, en este caso la empresa Marcos Otero, nos dé permiso para acceder a su centro de operaciones,
podemos hacer una copia de esos archivos en esta nube paralela sin interrumpir para nada el trabajo de las máquinas y por lo tanto de la empresa, y nosotros trabajar sobre esa copia sin realizar ninguna modificación sobre la información original que está almacenada en el centro de operaciones de la empresa y que a través de sus propios equipos la empresa puede manejar para tomar sus decisiones, ¿no? Entonces, en esta primera fase del proyecto nos estamos centrando en analizar cómo es esta información que obtenemos con los datos en bruto de las máquinas y procesarla para que los datos se transformen en información útil que después nos sirva para tomar decisiones en la gestión del cultivo. En el caso de ganadería y ladrera, pues si quiere después realizar una siembra variable, en qué zonas quiere aportar más semilla y en qué zonas quiere aportar menos semilla, ¿no? Entonces es importante distinguir entre los datos, los sensores, las máquinas, los equipos adquieren muchos datos automáticamente, pero esos datos después necesitan ser interpretados por un ser humano para tomar las decisiones, ¿no? Y ahí es donde nos ayudan estos softwares de ayuda a la toma de decisiones. Y para que las decisiones sean buenas, los datos tienen que también ser los mejores posibles. De ahí que nos estemos centrando en ese proceso de depuración de posibles errores que aparecen en los datos en bruto. Para ello, bueno, hemos tomado como referencia un programa desarrollado por lo que es el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura, que es este Yield Editor, muy utilizado en cosechadoras de cereales, para desarrollar procesos de limpieza que sean más simples que utilizar el Yield Editor, pero que nos den unos resultados equiparables, tomándolo como referencia, en cuanto a tener unos datos de calidad del rendimiento que sean fiables para después establecer zonas de manejo en las parcelas. Bueno, para ello, dentro del proyecto de Millo Preciso, hemos montado también nuestro propio centro de operaciones en las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior. También tenemos este software allí instalado, donde a través de la nube descargamos los archivos que van generando las cosechadoras de Marcos, y ahí analizamos los archivos y vemos los problemas que surgen y los procedimientos que podemos emplear para resolverlos, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos sistemas generan un gran volumen de información. Como vemos aquí en esta imagen, lo habitual en este tipo de equipos que se montan en las cosechadoras para adquirir los datos de rendimiento es que trabajen con una frecuencia de un hercio. Un hercio es que están tomando un dato por segundo. Cada segundo toman un dato de producción. Entonces, dependiendo del cabezal que tenga montado la máquina, de su anchura de trabajo, pues llevamos 10 líneas de ancho de trabajo, que son 7,5 metros de anchura, y de la velocidad de avance de la máquina, cada dato que estamos tomando en un segundo representa una determinada superficie, que es la que avanza la máquina con este ancho de trabajo a la velocidad que va. Por ejemplo, tomando una anchura de 6 metros y una velocidad de avance de 6 kilómetros por hora, en un segundo la máquina cosecharía 10 metros cuadrados de cultivo. Por lo tanto, en una hectárea, que son 10.000 metros cuadrados, a esta velocidad de trabajo de 6 kilómetros por hora y con un cabezal de 6 metros de ancho, generaría en torno a 1.000 datos por hectárea. Es un número ya elevado de datos que reflejan de una forma muy detallada la producción de la parcela en todos estos puntos, siempre que esa información sea buena. Bueno, a modo de ejemplo, pues en esta campaña, a día de hoy, aunque creo que algún cliente pendiente de recolección del maíz forrajero, pero ya son muy pocas hectáreas, pues la empresa Marcos Otero ha trabajado ya en torno a unas 1.000 hectáreas de maíz forrajero, que ha cosechado con sus máquinas, que han dado lugar en las máquinas, en las dos cosechadoras que tienen los equipos para documentar, a más de 600 archivos de maíz forrajero, que se corresponden con un número elevado, un número equivalente más o menos de parcelas, ¿no? De 622 parcelas, en las cuales, como vemos, tienen unas superficies prácticamente todas por debajo de las 10 hectáreas. ¿No? El 99% tenían esa superficie por debajo de las 10 hectáreas. Estamos con empresas de servicio, que en estas zonas como Galicia trabajan con un número muy elevado de parcelas, lo cual también requiere adaptar estos procedimientos de gestión de la información a esta casuística de manejar parcelas de pequeña superficie y en un número elevado.
Bueno, después Marcos supongo que nos mostrará cómo maneja su centro de operaciones, pero ahí vemos un poco cómo a través de los equipos instalados se ha documentado la operación de la cosecha. Esto se ha subido automáticamente al centro de operaciones y aquí hemos reflejado pues, toda la zona geográfica en la que trabaja la empresa de Marcos, que tiene la sede en Aspontes, pero podemos abarcar una zona amplia causada, como vemos, por esta gran fragmentación de muchos clientes con pequeñas superficies en pequeñas parcelas que obliga a estas empresas de servicios del noroeste de España a mover las máquinas en un radio pues bastante amplio, ¿no? Si lo comparamos con otras realidades que vemos a nivel mundial. Bueno, los archivos se han adquirido correctamente en las máquinas, se han subido al centro de operaciones y ahí los hemos descargado, como decía, a nuestro software ya de procesado aquí en los equipos que tenemos en el grupo de la USIC. Bueno, es importante, además del proceso de calibración que comentamos al principio, cuando se utilizan estos sistemas automáticos de adquisición de información con un número muy elevado de clientes, en este caso ganaderos que cultivan el maíz forrajero, que tienen un número muy elevado de parcelas de pequeña superficie, el ser muy ordenado en lo que es la adquisición de esa información, ¿no? Porque al final, como vemos, en cada campaña nos encontramos con un número elevado de archivos que tienen un número elevado de datos y si no tenemos la información bien ordenada, pues a lo mejor ese archivo se nos coloca en un sitio donde no era el correcto y encontrarlo es un procedimiento que consume mucho trabajo y mucho tiempo, ¿no? De ahí que siempre recomendamos a las empresas que se inician en esta tecnología que bueno, la base de datos que se va a generar en todas las marcas utilizan la misma estructura, se organiza en base a clientes, a las explotaciones o las granjas que tiene cada cliente, dentro de las explotaciones las parcelas que tiene y dentro de cada parcela, cada operación que se haga pues está referenciada con el año en que se hizo, el tipo de operación, pues aquí tenemos una cosecha de grano, ¿no? El tipo de producto, en este caso maíz, y ya dentro de esta operación pues tendremos los archivos que generamos en esa parcela, ¿no? Pero es importante tener bien organizada esta información, tener denominadas las parcelas con una única denominación, que siempre se utilice la misma, que los recintos que asignamos a cada parcela sean todos los años lo mismo. Si cambiamos el número de recintos y los asignamos a nombres distintos, esto complica la gestión. Entonces, es uno de los temas también que está en posterior de la información y la toma de decisiones, el tener bien ordenada la información y ser sistemático en el proceso de adquisición es un requisito también importante. Bueno, lo primero que estamos viendo, como ya digo, hemos comenzado esta campaña de 2023 o analizar los datos de Marcos, es que los archivos en bruto que tienen los datos recogidos por las máquinas, en el caso de los archivos de maíz forrajero, siempre aparecen errores, independientemente de cuál sea la marca de la máquina, de cuál sea el procedimiento de trabajo. Este tipo de sensores, por su naturaleza, siempre generan algún tipo de error, ¿no? Entonces, estos archivos en bruto va a haber que limpiarlos para tener una mayor precisión en la información que nos están proporcionando, ¿no? En comparación, por ejemplo, con otros sistemas que se utilizan, por ejemplo, en las cosechadoras de cereales para cultivos en los cuales se cosecha el grano, como pueden ser los cereales, el trigo o la cebada, estos sensores de las cosechadoras de ferraje generan normalmente más errores que los sensores que se montan en las cosechadoras de cereales, porque trabajan con un producto más heterogéneo. La medida de la producción se realiza en una zona donde todavía la planta está sin picar, está la planta entera, entonces dependiendo de cómo entren esos tallos, si entran bien alineados, si alguno entra cruzado, si son todos más o menos del mismo diámetro o hay diámetros muy diferentes, unos más gordos, pues claro, hay un producto más heterogéneo y la precisión de medida no es tan elevada como cuando medimos un flujo de grano limpio, ¿no? Esto lo observamos, por ejemplo, en esta gráfica, donde hemos representado, por ejemplo, todos los puntos obtenidos en un fichero en una parcela concreta, ¿no? Donde vemos que aquí en una parcela de sobre 3,5 hectáreas, pues tenemos más de 3.000 datos registrados. Vemos que la inmensa mayoría, perdón, se me fue para atrás,
bueno, la inmensa mayoría se agrupan en torno a la media, que fue de 14, en torno a 14 toneladas por hectárea, pero nos fijamos que aquí hay unos puntos que se nos disparan, por ejemplo, de altísimas producciones que no son reales, ¿no? Tenemos aquí producciones, estos son toneladas de materia seca, que alcanzaríamos valores de hasta 380 toneladas de materia seca por hectárea, lo que se correspondería con producciones de más de 1.200 toneladas por hectárea de materia verde, lo cual esto es imposible, ¿no?, en el cultivo de maíz forrajero, y que va a haber que eliminar, va a haber que depurar estas distorsiones que aparecen tanto por exceso como también por defecto, porque también vemos aquí puntos, aunque no se ven tan claramente, muy próximos o incluso con valores de cero, ¿no?, de producción. Entonces, esta es la primera cuestión que estamos viendo y que estamos comprobando, de que estos errores aparecen siempre y que si queremos tomar buenas decisiones con estos datos, tenemos que eliminar los datos que consideramos que no son razonables, que son errores, para que no den lugar después a una mala interpretación de la información, ¿no? Esto es el procedimiento de medida en las cosechadoras de forraje, donde en los rodillos de alimentación lo que mide el sensor que llevamos instalado en las cosechadoras es esta distancia que hay entre los rodillos, entre el segundo par de rodillos, en el caso de las cosechadoras Clase, que queda más cerca del tambor picador, miden esta distancia que hay entre estos dos rodillos de alimentación, ¿no? Cuando pasa menos forraje, esta distancia es menor; cuando pasa más forraje, más producción, esta distancia es mayor. Como la anchura de la cámara de alimentación es constante, variando la altura, tenemos la sección y con la velocidad del flujo de forraje que está entrando, calculamos el caudal de forraje que está entrando en todo momento, ¿no? Pero como podemos comprender, el nivel de compactado, la colocación de los tallos del maíz en esta cámara de alimentación va a influir en el dato que estamos tomando como medida de la producción. Entonces, aquí tenemos que aplicar una densidad media sobre este volumen, que es el que realmente medimos, ¿no? Entonces vemos que el sistema de medida que se hace sobre el producto antes de picarlo, pues conduce a unas imprecisiones mayores que, por ejemplo, si midiéramos un flujo de grano limpio, donde solo tenemos grano limpio y es más fácil de sacar una correlación entre el flujo de grano y la producción, ¿no? Bueno, de ahí sacamos el mapa con los datos en bruto, que tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo se representa en nuestro software SMS esos datos en bruto, con un código de colores. Los rojos son producciones más bajas, los verdes son producciones más altas. Pues aquí también vemos una parcela donde en producción húmedo llegamos hasta valores de más de 1.000 toneladas por hectárea en verde, donde tenemos zonas donde tenemos ceros, o sea, hay errores con estos valores que va a haber que depurar, ¿no? Errores típicos que estamos detectando que suceden. Bueno, pues a veces sobre zonas ya cosechadas se pasa nuevamente con la máquina, y aunque no debería registrar porque el cabezal al levantarse debe dejar de contar, bien porque a veces el cabezal no está suficientemente elevado, o bien porque hay fallos también en el sistema de medida, que debe de cortar de medir, pero sigue midiendo. Pues aquí vemos como en los cabeceros a veces, o incluso por los centros de las parcelas, a veces al pasar la máquina por zonas previamente cosechadas, pues aparecen dos datos de producción, ¿no? Uno el verdadero, que está abajo, y otro de un cero, de producciones cercanas a cero, que es un dato erróneo que hay que corregir, ¿no? En los cabeceros, en las entradas, en las salidas de la máquina también hay retrasos en la medida de la producción. Todo esto también hay que uniformizarlo. Son errores típicos que aparecen en todos los mapas de rendimiento y que tratamos de corregir con el desarrollo de un protocolo de limpieza que sea lo más simple posible para utilizar en la práctica de estos archivos en bruto, ¿no? Ahí tenemos un poco el protocolo que estamos probando actualmente, que hemos desarrollado, el mismo archivo en bruto que veíamos antes. Una vez limpiado, como vemos aquí, las producciones están fluctuando entre 0 y casi 400 toneladas por hectárea de materia seca, y una vez filtrados los datos, hemos aplicado en este caso dos filtros principales. Por un lado, estamos eliminando en maíz forrajero los datos que tienen un contenido de humedad muy bajo, que ya no se consideraría maíz forrajero, ¿no? Tanto con 46% o menos de humedad. El contenido habitual anda en torno al 65-68%, y también después eliminamos los datos que se apartan de la media de la población en más o menos una desviación típica, ¿no? Una cuestión matemática que, como vemos, tienen como consecuencia que aquí obtenemos unos datos más concentrados. Vemos ya que no hay valores de cero, hay algún valor bajo,
y tampoco hay esos valores tan altos. Los máximos valores aquí se están quedando en torno a las 30 y pico toneladas por hectárea. La media, como vemos, no varía mucho respecto a los datos en bruto. Tenemos aquí 13,9 frente a 14 toneladas por hectárea, un cultivo que en el momento de la cosecha, una vez corregidos los datos, tenemos un contenido de materia seca del 32%, frente al 35% que nos salía con los datos en bruto. Entonces, el dato de producción total en la parcela estamos viendo que no sufre una gran variación, pero lo que sí, sí afecta con mayor importancia es cuando queremos establecer qué zonas son las que producen más y qué zonas son las que producen menos, ¿no? Cuando queremos un poco diferenciar las distintas zonas de manejo. En las primeras pruebas que estamos haciendo, aquí tenemos un ejemplo, estableciendo 3 zonas de manejo, por ejemplo, una de bajas producciones que hemos considerado en producción de materia seca pues de 0 a 12 toneladas por hectárea, por el nivel de producción que manejamos, una de producción media de 12 a 15 toneladas de materia seca por hectárea y producción alta ya donde tendríamos más de 15 toneladas de materia seca por hectárea. Entonces vemos que si creamos las zonas mediante un procedimiento de interpolación de todos esos datos que tenemos, utilizando los datos en bruto sin limpiar, nos van a dar errores, ¿no? Podemos observar en esta parcela cómo tanto en la zona norte como en la zona sur hay diferencias de los datos en bruto a los datos en limpio, ¿no? Aquí tenemos una zona, en la zona norte, vemos en los datos en bruto que salieron unos datos de producción muy elevada, esos datos, por ejemplo, de 1000 toneladas por hectárea, con que haya un 0,2 de 1000 toneladas por hectárea, pues varía mucho la media, ¿no? Entonces, aquí interpreta con esos datos en brutos que es una zona de alta producción, como vemos esta zona norte de la parcela. Una vez limpiados, una vez trabajado con los datos limpios, esta zona, como veis, pasa a ser toda de baja producción, ¿no? Ya tiene una interpretación muy distinta. El caso inverso lo tenemos en la zona sur de la parcela, ¿no? Si inicialmente con los datos en bruto aquí había muchas maniobras en los cabeceros que daban valores de 0, al eliminar esos valores de 0, esta zona que con los datos en bruto está categorizada como de producción baja, pasa a ser ya una zona de producción mayoritariamente producción media, ¿no? Entonces estaríamos desaprovechando el potencial productivo de esta zona si hubiésemos tomado las decisiones en base a los datos en bruto, ¿no? Entonces, esta es la segunda cuestión en la que estamos trabajando en la actualidad en Millo Preciso, en establecimiento de este protocolo de limpieza de datos para después trabajar con una información más precisa en base a la cual tomar las decisiones de aplicación de dosis variable, bien de semilla, con las sembradoras de maíz, o bien de fertilizantes, como aplicaciones que vemos más inmediatas para sacarle partido a estos datos que estamos obteniendo las cosechadoras. Entonces, aunque como digo, ya aún estamos en el primer año de datos con la empresa Marcos Otero, pero bueno, ya lo que estamos viendo nos permite, con estas conclusiones iniciales, preliminares, intuir que esta información, que una vez instalados los sensores es prácticamente, tiene un coste muy bajo de obtención, dado que si analizamos lo que es el coste de estos equipos electrónicos que incluimos en las cosechadoras respecto al coste total que tiene una máquina nueva, es un porcentaje muy bajo respecto al valor total de la máquina. Entonces es el sistema más barato que tenemos ahora en el mercado de sacar información sobre las parcelas, obtener estos mapas de rendimiento en las cosechadoras de forraje. Creemos que tienen un gran potencial, si son correctamente interpretados esta información, para después la toma posterior de decisiones que permitan optimizar la aplicación de insumos como semilla y fertilizantes, ¿no? Ya hemos encontrado grandes desviaciones, como observamos en esos ejemplos que hemos puesto en esta presentación, de datos medidos por la máquina respecto a los datos reales, lo cual nos corroboran en esa idea que queremos transmitir de que siempre, antes de obtener zonas de manejo, antes de obtener prescripciones para aplicaciones de dosis variable, es necesario limpiar los archivos para depurar esos errores y que así no estemos tomando decisiones poco precisas. Y también, como última recomendación, vemos la necesidad, todas las campañas, de revisar la calibración de los sensores, cosa que a veces no es fácil porque a veces disponer de una báscula, de una balanza en campo, no siempre está disponible en la zona de trabajo de la máquina,
pero siempre es recomendable ajustar el sistema de medida de la máquina, tanto de las producciones como del contenido de humedad, a mediciones reales que nos permitan contrastar que también los datos que estamos obteniendo son los más parecidos, los más precisos posibles a los reales. Y bueno, en esta primera presentación de los primeros datos y del primer trabajo, de los primeros trabajos que hemos estado realizando con el proyecto de Millo Preciso, lo voy a dejar aquí. Agradecer la atención, agradecer a las otras entidades que formamos el grupo operativo y también a la financiación recibida por parte de la convocatoria de estos grupos operativos de la Consellería de Medio Rural. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Deja de compartir la pantalla, por favor. Vale, perfecto. Vale, pues ahora le doy la palabra a las empresas que nos van a contar pues, su experiencia y por qué su interés en participar en este tipo de proyectos. Primero hablará Marcos Otero de la empresa Marcos Otero SL. Marcos, activa tu sonido y comparte la pantalla entonces. Bueno, buenos días a todos. Comparto la pantalla. ¿Lo ¿La estáis viendo? vemos? Sí, 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 la vemos. Muy bien, bueno, pues voy a explicar un poquito cómo utilizamos nosotros toda esta tecnología, ¿no?, de la digitalización de la agricultura. Nuestro proceso de cosecha de maíz y la incorporación del mapa de rendimiento del proceso Millo Preciso. Entonces, nosotros lo que venimos haciendo ya desde hace unos años es documentar cada proceso de la siembra del maíz. Es decir, la propia siembra del maíz, documentamos el tipo de semilla que estamos utilizando, la cantidad por hectárea y la colocación en el terreno. Vale, lo mismo hacemos con la aplicación de fitosanitarios. Bueno, pues queda documentado también los productos que utilizamos, la mezcla que estamos utilizando y las cantidades utilizadas. También quedan todas estas aplicaciones, quedan documentadas la fecha y la hora en la que se realiza. También cuando hacemos las aplicaciones de abonado, tanto de fondo antes de sembrar como de cobertera, cuando ya la planta está nacida, quedan documentadas, ¿vale? Lo mismo, pues el tipo de producto que utilizamos, la cantidad y cómo está distribuida en la finca. Bueno, y el último paso es la recolección. La recolección, bueno, lo que hacíamos hasta ahora, pues es una valoración visual sobre el terreno y como mucho, pues contar los viajes que sacábamos de cada finca, o si teníamos una báscula cerca, pues íbamos a pesar los viajes para saber aproximadamente pues, las cantidades que sacábamos de cada finca. Entonces aquí es donde ahora Millo Preciso nos va a aportar pues, mucha más precisión, ¿no? Porque vamos a tener los mapas de rendimiento muchísimo más precisos. Y bueno, esto es un ejemplo pues, de una finca que hicimos. Este es el mapa que sale, digamos, en bruto, el mapa que nos aparece a nosotros en el centro de operaciones. Pero bueno, sí que ya se observan claramente, aunque no es una finca muy grande esta, es una finca de 3 hectáreas, 3-4 hectáreas, pero sí que se pueden observar ya unas zonas diferenciadas, así a grosso modo. Claro, falta toda la depuración y la precisión que nos va a aportar todo el trabajo de la universidad. Pero bueno, se puede observar que hay zonas, las zonas verdes son de 60, en torno a 60 toneladas hectárea, zonas amarillas en torno a 40, 50 toneladas hectárea y las zonas más rojizas pues en torno a 30 toneladas hectárea.
Entonces sí que en una finca, aunque no sea una finca muy grande, sí que se observan claramente pues una zonificación, ¿no? Unas zonas muy diferenciadas. Esta es otra finca, también podéis observar una diferencia importante. Bueno, aquí hay menos producción, 47 toneladas en las zonas verdes, pero aún así en las zonas rojas la producción es casi la mitad. Vale. Entonces, bueno, aquí pongo un breve resumen de lo que nos aporta Millo Preciso. Pues nos aporta información precisa sobre los kilos obtenidos en cada finca, que es algo que los clientes nos demandan bastante. Nos preguntan muchas veces pues, lo que produce cada finca. También tenemos información sobre el rendimiento del maíz en cada zona de la finca, lo que estábamos comentando. Tenemos datos para elaborar una prescripción de siembra más fiable. A partir de estos datos, pues sí que podremos ya elaborar unas prescripciones mucho más fiables, ¿vale? Porque se ven las zonas claramente diferenciadas. Y por lo tanto, pues mayor precisión en la aplicación de fitosanitarios y abonos. En conclusión, pues se obtiene un mejor aprovechamiento del terreno y rendimiento de los insumos. Y ahora, si os parece, os voy a mostrar un poquito. Marcos, primero tienes que dejar de compartir, luego volver a compartir, porque ahora vas a mostrarlo el otro coso, ¿no? Sí, Entonces deja de compartir esto. Arriba. En la parte de arriba te debería. Eso es. Y vale. ahora vuelves a empezar. Vale, lo que os quería mostrar ahora es la aplicación que utilizamos de John Deere, que es el centro de operaciones, ¿vale? Donde se vuelcan todos los datos que recogemos con las máquinas. Lo estáis viendo el mapa, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, esta es la zona en que trabajamos. Vale, y por ejemplo, podemos ir a esta parcela. Podemos desplegar esto. Y aquí podéis ver pues ya un historial que fuimos creando a lo largo ya de unos años, desde el 2019 aproximadamente. Antes, desde el 2018 ya llevamos documentando, o sea, anotando todos los productos y las labores que realizamos en las fincas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si vamos al 2023, podemos ver, por ejemplo, en esta parcela en concreto, cómo se sembró esta finca, ¿vale? Podemos ver aquí el tipo de maíz que se utilizó, bueno, la velocidad media de siembra, la cantidad objetivo de semillas que queríamos utilizar, 85.000 semillas por hectárea, y la dosis que la máquina aplicó realmente, que es el mapa que estamos viendo ahora mismo. Vale, veis que en las zonas verde claro, que es el color que más abunda en la finca, podemos ver que se echaron pues, 84.300 semillas por hectárea. Vale. Pues esto con la siembra. Lo mismo podemos hacer, pues, por ejemplo, con la aplicación de un herbicida. Vale, entramos en el mapa y aquí lo podemos ver. La dosis aplicada fue 343 litros por hectárea de esta mezcla. Vale. Y aquí podemos ver cómo lo hizo realmente la máquina. Todos estos datos pasan automáticamente de la máquina que lo está realizando, pasa aquí. Vale. Las zonas amarillas, pues llevó 327 litros, las zonas más verde 350 litros, por ejemplo. Y podemos ver también, por ejemplo, ahora,
podemos ver el mapa de cosecha en bruto, ¿vale? Aquí lo estamos viendo. Este es el rendimiento en seco. A ver. Este es el rendimiento total de la parcela, o sea, el peso húmedo, ¿vale? Zonas de 69 toneladas hectárea y zonas de 30 toneladas hectárea. Y bueno, lo siguiente que queremos hacer pues es eso, hacer mapas de prescripción. Los vamos a hacer ya ahora de cara a esta campaña de primavera. Sembrar ya basándonos pues, en lo que estamos viendo aquí en los mapas de cosecha. Y también pues, en la experiencia del cliente, que sabe pues, que una finca... Porque bueno, un mapa de cosecha de un año solo puede no ser totalmente fiable. Porque aquí a lo mejor no hay producción pues porque atacó el jabalí o porque hubo cualquier plaga, ¿vale? Entonces tenemos que también hablar con el cliente, nosotros también conocemos las fincas para hacer todo este trabajo de prescripción de la forma más fiable posible. Y bueno, más o menos esta es nuestra visión, vamos, y la idea que tenemos nosotros de utilizar todo esto. Y quería agradecer también a todos, ¿vale? Al grupo, pues todo el trabajo realizado, la financiación obtenida, a los clientes, a todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Pues ahora le damos la palabra a Francisco López de la Ganadería Ladrela, que es quien tiene posee las fincas donde están cultivándose el maíz forrajero en el que se está trabajando en este proyecto. Francisco, entonces, si nos cuentas tu experiencia y tu opinión con respecto al proyecto y tu interés en él. Vale, buenos días. Bueno, yo soy Francisco López de Ganadería Ladrela en Piñeiro, Ayuntamiento de Xermade, y tengo una granja de leche con una producción anual de 1.200.000 litros. Y bueno, me pareció importante este proyecto por conocer un poco y sacar mayor rendimiento a las fincas que tengo. Y también a lo mejor reducir un poquito los gastos de abonado y de semillas. Después, con eso, vamos, con esto también reduces un poco los costes en general. Y al mismo tiempo también tengo conocimiento de las producciones que tengo para así programar un poco a lo largo del año si me va a hacer falta comprar forraje o no, porque sé la cosecha que recojo realmente. Y nada más. Yo, por mi parte, no tengo mucho más que decir. Creo que de lo que todo explicasteis vosotros quedó todo bastante bien explicado y no hay más que volver a repetir. Muchas gracias a todos y nada más. Vale, pues muchas gracias. Yo ahora voy a abrir el turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna consulta, podemos intentar. Bueno, ¿hay alguna pregunta esperad, en el chat? Que creo que ya incluso Ya se la he contestado. ya se la has contestado. Vale, de todos modos, si alguien quiere hacer una pregunta, que active su micrófono si quiere y que la haga. No sé si tenéis alguna duda. Están todas las del chat, están todas contestadas, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues como veo que está todo clarísimo,
damos por finalizado el webinar. En cualquier caso, bueno, estamos a vuestra disposición si queréis contactar con nosotros, con cualquier integrante del grupo y hacernos cualquier consulta. El webinar también lo colgaremos colgaremos en la grabación en el canal de YouTube del grupo operativo, por si queréis volver a visualizarlo, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación y vuestro interés y bueno, pues nos vemos en las siguientes jornadas o eventos que organicemos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Yes.